Primero, lo que está pasando a esta hora en el Congreso, que parece ser que se está tratando de buscar, no sé si lo van a conseguir o qué, hubo un cuarto intermedio, un consenso para tratar de aprobar el presupuesto, para que no quede ni por decreto, ni que se queden sin presupuesto, ¿no? Sí, digamos, si uno se atiene a la cuestión técnica, el presupuesto es una herramienta básica de política económica, es un gran instrumento de programación y es una herramienta indispensable para el control de la gestión. Todo esto es para optimizar la gestión presupuestaria. Habitualmente el Congreso suele estar en mayoría conformados por abogados, para ellos es ley de leyes, pero la realidad es que fácticamente nunca ha sido eso, sino que es un trámite más y ahí se comienzan a aparecer las miserias políticas, cosas que tiene la política, con lo cual privan no solamente al sector público, sino particularmente al sector privado de un instrumento básico como el que tienen los países desarrollados. No aprobar un presupuesto en cualquier país del mundo es algo similar a pedir un impeachment o pedir la cabeza del primer ministro. Acá hemos estado años sin presupuestos. En el año 2010 no se aprobó el presupuesto 2011 y seguimos funcionando como cualquier otro año. En el 2020, consecuencia de las pandemias, se redefinieron todos los presupuestos del mundo. Argentina también lo hizo. Es más, el presupuesto que se había presentado se derogó, se retomó el anterior y se le hicieron unas modificaciones. Pero es muy importante a la hora de proyectar inflación, de proyectar la actividad económica y todas las variables macro como el tipo de cambio, el balance de pago, es decir, el comercio exterior de Argentina, y es básico a la hora de ver si se le da cumplimiento o no a la política económica diseñada por el gobierno. Profesor, dentro de este presupuesto, ¿no?, se prevé el incremento de la ayuda social y, por otro lado, la reducción de los subsidios a las tarifas. A partir de esa reducción, ¿deberíamos inferir que se viene un tarifazo? Sí, en realidad se redefinen las transferencias al sector privado, que es eso, lo que se habla cuando hablamos de subsidio. Bueno, sería un error muy grave. ¿Sabés por qué? Porque la previsión inflacionaria es 30% y es básica. Porque los tres principales ejes de la política económica del actual gobierno que acompaña el diseño del presupuesto, como debería ser, ¿no?, un potencial, son la mejora en el poder adquisitivo un tipo de cambio multilateral competitivo respecto al motor de las exportaciones, una liberación de recursos fiscales, para lo cual hace falta reestructurar la deuda con el sector privado, ya está, con los sectores públicos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y, por último, la mejora del poder adquisitivo. Es decir, que si vos analizás cada uno de esos ejes, el eje transversal y fundamental es el control de la inflación. Así lo dice el mensaje al presupuesto. Es prioritario la meta de controlar la inflación. Bueno, el mes pasado les fue bien. Con lo cual, si tocan las tarifas, si tocan el tipo de cambio, si tocan cualquiera de esas variables que atan la inflación, que anclan la inflación, van a estar en un problema muy serio porque les va a minar los ejes de la política económica. Ahora, José María, los números que dice ese presupuesto, este proyecto, porque todavía, si bien tiene dictamen de la comisión, se está tratando en el Congreso, en el recinto. Ellos infieren una inflación del 33%, que frente a esto, con las tarifas que vienen retrasadas y todo lo demás, es imposible estar cerca. Cualquiera podría decir que está más cerca de un 43 que de un 33.
Sí, la de este año sí, pero esto no se olviden que es para el año que viene, ¿no? No, También lo digo para el año previsto que viene, lo digo para el año que viene, no para este año. para el año que viene. Ya el Y interanual no, estamos en 52, obviamente. Claro, todo depende, lo que decís vos es cierto en el sentido de que tiene cosas contradictorias del presupuesto, ¿no? Claro. Que quiero controlar la inflación, pero quiero reducir o ajustar. En la actualidad el gobierno se está jactando de haber bajado del 6,5 al 3,5, es decir, un 65% el déficit primario, ¿no? Con lo cual es un mensaje al fondo, decir, mira, me va a sobrar para pagarte, pero correme las amortizaciones al 2025 o mejor el 2026. ¿Y por qué le dice esto? Porque yo pagarte 20.000 millones de dólares el año que viene, no hay posibilidad material que lo pueda hacer. Y vos lo sabés y políticamente tengo el apoyo. Entonces hay todo un manejo técnico, financiero, político y de flujo de fondos que obligan a llegar fatal y necesariamente a un acuerdo, o como plantea algún sector de la izquierda, algún sector del kirchnerismo, patear el tablero y decir, bueno, no pagamos, vamos a tener el quinto default en Argentina. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? ¿No? Tuvimos desde el 2001 al 2005 defaulteado y, bueno, ¿qué significa eso? Que nadie nos va a prestar plata. Y la política económica actual y la anterior, la del primer kirchnerismo, era, está bien, no me prestes nada. Claro, bueno, recién usted lo planteaba, profesor, 2001 a 20 años del corralito. ¿Hay elementos comunes con respecto a aquel periodo donde había toda una crisis política, institucional, social, un rol preponderante de los movimientos piqueteros, desempleo y demás? ¿Se puede hacer un paralelismo con este momento o nada que ver? No, con este momento se intentó hacer un paralelismo con la crisis de la pandemia, que todavía tiene final abierto, que es incierto, pero la crisis del 2001 fue una crisis extrema, porque esto lo dijo Labaña cuando fue ministro de Duhalde y después lo continuó fue una decisión de Néstor Kirchner bastante acertada. ¿Por qué? Porque tenía que reestructurar una deuda muy grande y Labaña tiene calle internacional, como ahora Guzmán, ¿no? Entonces, esa fue inaugurar el ciclo con la crisis más grande que tuvo la economía argentina. La del 2001 fue una crisis, no fue terminal porque nos pudimos recuperar, pero sí fue una crisis muy profunda que dejó el 54% de pobreza, que dejó más del 25% de gente que no tenía que comer, que es la indigencia, pero la gente lo entiende, es no tener de comer. Y el 75% de esa población eran niños y estaban en las provincias más pobres. ¿Y qué pasó? Hubo una devaluación del 400%, que no existió nunca en la Argentina, pero se dio debido a esas condiciones sociales de un gran continente de gente que quedó en la vulnerabilidad o en la pobreza, que los precios no se pudieran trasladar. Siempre las devaluaciones en Argentina fueron el piso de la inflación. Bueno, ahí fue el techo, ¿no? Ahora, solo algunos poderes monopólicos pudieron trasladar el 400%. Yo recuerdo, porque estaba construyendo mi casa, que lo único que aumentó 4 veces era la bolsa de cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un duopolio hoy. Ahora, siempre lo comparan, y esto lo digo desde mi ignorancia quizás, porque por ahí yo no entiendo cuando comparan el 2001 con esto, porque el problema de hoy es que no hay plata. Y me da la sensación que en aquella época había plata, porque recuerde usted, y usted es profesor y lo da en su materia, es decir, en la historia económica, nos habían dado el famoso blindaje, que eran una ponchada de millones, y Machiné a los pocos tiempos se tuvo que ir. Después vino Cavallo y el megacanje. Es decir, en el fondo había plata, después hubo un mal manejo a lo mejor, pero había, porque le estaba dando el Fondo Monetario, le prestaron los créditos, todo. Hoy es al revés, hoy es cómo hacemos para pagarle. Eso es lo que no entiendo, por qué se compara con el 2001. Lo que pasa es que en ese momento
los agentes económicos sabían que nosotros siempre nos endeudábamos para fugar la plata. Es lo que el Banco Mundial llamó para la receta para el desastre. Teníamos pintado un graffiti en la pared que le decía, anuncien todo lo que quieran, que la van a fugar igual. Entonces hubo lo que en economía se llama un efecto perverso. Es decir, De la Rúa dijo, qué lindo dar buena noticia, miren, tenemos 30.000 millones acá, el blindaje, que los juntaron todos estos bancos, todos estos gobiernos, entonces vamos a estar muy bien, vamos a estar fantásticos. Y el mercado, ¿qué les dijo? Si están ofreciendo eso es porque están reventados y terminaron de generar la corrida. Hoy tenemos una buena oxigenación por primera vez después de muchos años. Tenemos superávit en la cuenta corriente, es decir, entran más dólares de lo que salen. Por eso es fundamental acomodar los flujos de fondos para poder cumplir, aunque sea con los accesorios, con los intereses en el crédito, y prorrogar esto que ahora el fondo, jugando al truco, decía yo no doy nunca más un crédito de más de 3 años, que son estas facilidades extendidas. Antes originalmente eran los stand-by, es decir, créditos contingentes, pero es un partido truco, ¿no? Es muy similar al que hizo Greenspan con Alfonsín, que terminamos en un default. Es muy similar al que hizo Lavagna y Redrado en el 2005, que fue una reestructuración exitosa, y luego la del 2010, que fue más exitosa, pero tenía el problema de que no había las cláusulas de adhesión automática, ¿no? Como tuvo la reestructuración privada nuestra del año pasado, de agosto del año pasado, con el cual deja afuera una cláusula antibuitre, ¿no? Porque si adhirió la mayoría, el resto tiene que ir al plan que decidió. Algo parecido a lo que ocurre con las soluciones concursales en el derecho societario. Perfecto, profesor. Bien. Sí, cierre la idea, bueno, profesor, por favor. Lamentablemente quedó afuera un proyecto del gobierno anterior de Naciones Unidas para estos casos de cesación de pago, que se discontinuó, y bueno, estamos de nuevo en esta situación. Siempre estamos con pobreza de default. Pero yo les digo, es fatal y necesario que se apruebe el presupuesto, que no se use en chicanas o miserias políticas por una cuestión política, porque yo tengo la mayoría, porque se trata del interés del común de la gente, de que nos vaya bien, de que se reactive la actividad económica y que podamos honrar nuestras deudas y tener una mejor calidad de vida. Ojalá que sí. Gracias, profesor. Muy amable. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, a ustedes.